Ya chicos, entonces vamos a ver lo que es pensamiento, lenguaje y la inteligencia y sus características. El resultado de aprendizaje es identificar los instrumentos de pensamientos y operaciones intelectuales correspondientes a cada periodo evolutivo del pensamiento. Tenemos una preguntita. ¿Qué es pensamiento, chicos? Para toda la sala. ¿Qué es pensamiento? ¿Qué es lenguaje? ¿Quién desea responder? A ver, voy a mencionar. A ver, vamos, Figueroa, Emily, ¿qué es pensamiento para usted? Buenas tardes. El pensamiento para mí es quizás es la capacidad de uno poder analizar algún tema y dar, razonar acerca del mismo. Ya, esta forma de pensar. A ver, Naranjo Damaris, ¿usted qué puede aportar? Pues acerca de qué es un pensamiento, es decir, que, bueno, el individuo, nosotros en el caso, desarrollamos algún tema, alguna opinión también puede tenerse como que es un pensamiento. Ya. A ver, ¿quién más puede acotar? Mi sala es grande. A ver, tengo aquí a Rosibel Muñoz. Bueno, bueno, en sí el pensamiento es un proceso en el que nosotros podemos transmitir a las personas nuestro conocimiento, nuestra toma de decisiones y el lenguaje nosotros podemos ahí transmitir nuestra comunicación mediante palabras, expresándonos también mientras ideas, emociones o otro tipo de cosas. Ya, Bianca levantó la mano. A ver, Bianca. Ya, el pensamiento también puede ser quizás la capacidad del ser humano de generar ideas ante algo desconocido que él tenga. Ya. Entonces, ¿qué es pensamiento, verdad? Jacinto, también levantó la mano. ¿Quiere participar, Jacinto? A ver, dime, José. Pues el Bueno, pensamiento, Jacinto. más Sí, bien, José. en pocas palabras, sería más bien la percepción, la atención y la memoria, muy aparte de que es nuestra manera de lenguaje. Pues tenemos como conocimiento que nuestros pensamientos tienen las herramientas de información, muy aparte de reflexionar, imaginar y tomar las decisiones a partir de ellas. Ya, ya chicos, ¿verdad? Las ideas, los pensamientos, ¿verdad? Es la información, ¿verdad? Para reflexionar, para imaginar y tomar decisiones, ¿verdad? Es la capacidad de nuestra mente, ¿verdad? Para generar ideas, conceptos y razonamientos. El pensamiento es una de las actividades abstractas, ¿verdad? Porque no vemos, ¿verdad? O sea, si nosotros nos ponemos a pensar y tú me miras y digo, qué estarás pensando, ¿verdad? ¿Qué pasará por tu cabeza? ¿Verdad? ¿Por qué la profesora se conectó tarde? ¿Verdad? Pero yo no sé lo que tú estás pensando, yo no sé cada uno sus pensamientos, por eso es abstracto, porque no se ve, ¿verdad? Que realiza la mente y que consiste en forma de ideas y representaciones de la realidad, ¿verdad? Nosotros podemos tener muchos pensamientos, ¿verdad? De acuerdo a imágenes que vemos, de acuerdo a nuestra percepción de la vida, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que nosotros de acuerdo nos vamos formando, ¿verdad? O en el ámbito cultural, familiar, ¿verdad? Tú vas a aprender desde que tú eres niño, ¿verdad? Tú vas a adquirir habilidades, ¿verdad? En el momento que es el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia están enfocadas. ¿Y por qué lo ponen en el sílabo y los entrelazan? Es porque a medida que ustedes van, el ser humano, a medida que va creciendo, se va desarrollando, ¿verdad? Mientras más conocimiento tenga, más la fluidez del lenguaje será mucho más eficiente, ¿verdad? La facilidad de las palabras. Puede ser un lenguaje técnico, puede ser un lenguaje sencillo, ¿verdad? Ustedes al momento van a adquirir los conocimientos, ¿para qué? Para hablar técnicos, palabras médicas, ¿verdad? Para relacionar la práctica médica, el entorno del medio hospitalario, ¿verdad? Con lo de enfermería.
Entonces, si lo relacionamos con enfermería, ¿verdad? La mente es un conjunto de capacidades cognitivas que permiten desarrollar la inteligencia y el intelecto, es decir, aprender, razonar, percibir, imaginar, tomar decisiones y comprender la realidad, ¿verdad? Tomar decisiones y comprender la realidad. El pensamiento con frecuencia se utiliza como sinónimo de resolución de problemas y en algunas ocasiones incluso como sinónimo de inteligencia, ¿verdad? Pero no es lo mismo inteligencia que pensamiento, chicos. Hay que diferenciar bien esas dos palabritas. La inteligencia es una capacidad natural, es un potencial, ¿verdad? El pensamiento es la habilidad para utilizar ese potencial, ¿verdad? El pensamiento se lo considera como sinónimo de cognición y a los procesos del pensamiento se les llama también procesos. ¿Ya? Entonces, si yo a ustedes les pregunto qué es el pensamiento, es igual que la inteligencia, ¿qué me van a responder? ¿Que sí o que no? A ver, vamos a preguntar. Que no, profesor. Ya. Anthony, ¿usted qué me puede acotar con lo que yo he mencionado? Anthony Cruz. ¿Cómo? Anthony, ¿qué me puede acotar con lo que yo le expliqué? El pensamiento se trata de cuando una persona eh, razona, reflexiona y se organiza para dar a entender algo a su entorno que le rodea. Y ¿La inteligencia y el pensamiento es lo mismo? no, ¿Por qué no es lo mismo? porque la inteligencia es una capacidad natural del ser humano. Ya, muy bien, muy bien. Vamos. Tenemos las características del pensamiento, ¿verdad? Es una actividad abstracta de la mente, que ya se mencioné, ¿verdad? ¿Por qué es abstracto? Kenia Holguín. ¿Por qué es abstracto, Kenia? ¿Está Kenia en sala? Me dijo que estaba aquí. Sí, sí, buenas tardes. ¿Por qué es abstracto? Porque es, digamos, el pensamiento de cada persona, la forma de interpretar las cosas y para representar cosas o seres, la opinión personal, sí. ¿Por qué es abstracto? A ver, ¿quién ayuda a ver? María Wale, ¿por qué es abstracto? ¿Qué es la palabra abstracta? Tenemos María. Es una cualidad que por lo menos describimos a una persona, digo yo. Abstracto. Josué Soriano levantó la mano. A ver, Josué. Eh, Buenas tardes. Con respecto a abstracto, si más no recuerdo, usted acabó de decir que era que no podíamos verlo ni tocarlo. Es lo que yo entendí. Muy bien. Así, chico. Abstracto es lo que no soy. Yo no sé lo que ahorita está pensando José, ¿verdad? Entonces, eso es abstracto. No sale en nuestro cerebrito, no sale una pantalla toda así como el celular. O sea, no han visto que no sale todo lo que estamos pensando. Yo puedo ver un objeto y puedo decir, uy, está bonito, o no sé, no me pareció, o puedo ver un cuadro. Todos tenemos una forma de percibir una imagen, un concepto de una persona, ¿verdad? Pero no podemos ver, no podemos saber qué está pensando la otra persona.
Ya, es una capacidad condicionada por el desarrollo neuronal físico, motriz del sistema nervioso. Recuerden las neuronas, las dendritas, ¿verdad? Las conexiones, los neurotransmisores, ¿verdad? El hemisferio derecho, que el hemisferio izquierdo, ¿verdad? Que cierto tienen ciertas actividades para memorizar, el otro no tienen ciertas actividades, ¿verdad? Entonces, es un condicionamiento de desarrollo neuronal, ¿verdad? Permite crear ideas, representaciones en la mente en base a lo que se percibe del mundo a través de los sentidos. Todo lo que nosotros percibimos a través de los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? El tacto, el gusto, el olfato, la ¿Verdad? vista. Exactamente, tocamos, vemos, miramos, percibimos olores, ¿verdad? Entonces, yo puedo cerrar los ojos y puedo estar tocando y digo, es algo suave, es algo duro, entonces ya comienzo a imaginar, ¿verdad? Ya mi cerebro ya comienza a procesar esa información. ¿Qué será? ¿Qué me estoy imaginando, verdad? Es una capacidad que puede mejorar con la práctica de ejercicios mentales y con incorporación de contenidos nuevos cada vez de mayor complejidad. ¿Qué pasa aquí? Cuando uno está en proceso de formación, ustedes chicos que están en primer año, ¿verdad? Ustedes van a adquirir conocimientos que a través que van a pasar escalafón de niveles, ustedes van a tener un conocimiento de mayor complejidad, ¿verdad? Ya su retentiva, su forma de análisis, su síntesis, hasta su forma de redacción va a aumentar su nivel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya es algo de lo más sencillo a lo más complejo, ¿verdad? Porque ya el cerebro ya va a estar acostumbrado a receptar más información, ¿verdad? Palabras técnicas, ya se van a relacionar con la materia, van a vincular una cátedra con la otra. Entonces, es incorporación de contenidos nuevos, ¿verdad? Entonces, ¿estamos claros? Continuemos. Según Kohler, en el 2012, establece algunas características del pensamiento, entre las cuales destacan las siguientes, ¿verdad? Es una actividad de la mente. Solo el ser humano es capaz de pensar por lo que es privativo de él, ¿verdad? Es entrenable. Recuerden que si el cerebro no se hace vaguito, no lee, no se educa, se le hace difícil volver a retomar la actividad, ¿verdad? Si yo tengo mi hábito de leer todas las noches, ¿verdad? Y leo rápido, pero dejo de leer, ¿verdad? Entonces voy a leer muy despacio. La velocidad de lectura va a disminuir, la retentiva, ¿verdad? La parte del análisis, la síntesis, ¿verdad? Para su desarrollo requiere de habilidades, se necesita de sentidos. Las actitudes y los valores deben formar parte de él. Es peculiar, vivencial, temporal y único. El pensamiento predice a la actividad. Digo yo, ¿cómo predico? Yo tengo que lavar. Estoy pensando en mi cabeza, tengo que lavar. La ropa está sucia, ¿verdad? Pero ya predice la actividad. Yo tengo más tarde que lavar, ¿verdad? Y si no lo hago hoy, pero ya sé que tengo que hacerlo, ¿verdad? No he hecho la tarea del día de hoy, ¿verdad? Entonces, pues yo sé que tengo pendiente dicha actividad. Ya predisco, eh, la palabra era, ya fue, precede a la actividad, ¿verdad? Esto lo logramos gracias a los elementos del pensamiento. Según Philmack, define el pensamiento como la manipulación de las representaciones mentales que se logran por medio de las palabras, las imágenes, los sonidos, los conceptos o cualquier tipo de dato. Yo esto lo puedo poner en examen y puedo decir verdadero o falso. O usted argumenteme según lo que dice Philmack, de acuerdo que define el pensamiento. Entonces usted me va a decir, no, sí, él define que es la manipulación de representaciones mentales que se logran por medio de las palabras, de las imágenes, los sonidos, los conceptos o cualquier tipo de datos, ¿verdad? Este es un concepto de pensamiento. Tenemos también los tipos de pensamientos. Hay algunos tipos de pensamientos, pero voy a mencionarlos más. Pensamiento inductivo. ¿Qué es el pensamiento inductivo? Es un tipo de razonamiento que analiza a través de la observación situaciones particulares para obtener conclusiones generales que podrían ser una premisa, pero no lo garantizan, ¿verdad? El pensamiento analítico o convergente, ¿verdad? Es el que evalúa de manera razonable, por eso es analítico, ¿verdad? En base a conceptos o premisas lógicas adquiridas con cada situación con el objetivo de obtener conclusiones.
De un momento en que tú haces un pensamiento analítico, ¿verdad? Puede ser una tarea, tú vas a obtener una conclusión, ¿verdad? Un análisis de la información que tú deseas obtener. Chicos, se va a terminar la sesión, pensé que había que activar otra serie. Nos volvemos a conectar, no hay ningún problema, ¿ya? Pero cuando se termine. El pensamiento creativo o divergente es el que crea novedosas ideas o soluciones en base al cuestionamiento de los conceptos, premisas adquiridos, ¿verdad? Al poner en duda los conocimientos ya incorporados, al que da por sentado, puede descubrir conceptos y nuevos o mejorados, ¿verdad? Pensamiento crítico. Este se desarrolla a medida que se instruye, ¿verdad? Se especializa, ¿verdad? Entonces ya es un pensamiento crítico con fundamentación científica, con bases teóricas, ¿verdad? Entonces, este tipo de pensamiento se requiere para el desarrollo científico, tecnológico y o de investigación. Tenemos pensamiento crítico duro, es el que se desarrolla a medida que la persona se instruye y se especializa en una temática, lo que le permite obtener mayor posibilidad de relaciones y asociaciones de premisas. Es el tipo de pensamiento que se requiere para el desarrollo científico, tecnológico e investigación, ¿verdad? El pensamiento histórico. Es un tipo de pensamiento lineal basado en la memoria, ¿verdad? O sea, yo me recuerdo, ¿verdad? A mí yo me acuerdo que esto pasó, ¿verdad? Eso es un pensamiento histórico, que tú recopilaste información del pasado y no tienes que hacer mucho esfuerzo para recordarlo, ¿verdad? Ya que eso ya se te queda, es algo que tal vez una anécdota, ¿verdad? De un recuerdo, entonces es el pensamiento histórico. El pensamiento se compone básicamente de tres elementos. Y aquí viene el lenguaje, ¿verdad? Tenemos la imagen, lenguaje y concepto. Yo les pregunto en una evaluación, un ejemplo. El pensamiento, ¿cómo se compone? Entonces, por tres elementos. Imagen, lenguaje y concepto. La Real Academia Española define a cada uno de estos conceptos de la siguiente manera. ¿Qué es una imagen? Es una figura, una representación, semejanza, apariencia, ¿verdad? De algo. Recreación de la realidad a través de elementos imaginarios fundados en una intuición o visión del artista que debe ser descifrada. Entonces, una imagen, una figura, representación, semejanza. No se pueden olvidar de ese concepto. Ustedes van a encontrar a través de la bibliografía, ¿verdad? Si buscan en internet, la inteligencia artificial, entonces varios conceptos de imagen, pero tienen que tener un concepto que ustedes ya pueden identificar, ¿verdad? ¿Qué es un concepto? Representación mental asociada a un significado lingüístico, ¿verdad? Un concepto. ¿Y qué es el lenguaje? Es el conjunto de sonidos articulados con lo que el hombre manifiesta lo que piensa o lo que siente. Más adelante vamos a ver otros tipos de conceptos. Entonces, el lenguaje es el conjunto de sonidos articulados con lo que el hombre manifiesta, lo que piensa o lo que siente, ¿verdad? Aquí tenemos un concepto de Beltrán de 2015, que el lenguaje humano es un sistema de símbolos que nos permiten expresar ideas, pensamientos, sentimientos, que se manifiestan a través de fonemas y de manera escrita a través de signos que se denominan morfemas, ¿verdad? Tenemos la comunicación en el lenguaje. ¿Por qué es importante la comunicación? ¿Quién me puede decir qué es la comunicación? A ver, los voy a mencionar. Gray Orozco, ¿qué es la comunicación para usted? Es coroso, profesora. Ay, perdón, es coroso, sí, coroso. La comunicación es el proceso mediante el cual dos personas o más interactúan mediante la comunicación verbal o la no verbal, que puede ser la escrita. Exactamente, ¿verdad? ¿Verdad? Tienen que haber sujetos implicados en la comunicación. Y como dijo su compañera, es verdad, puede haber la comunicación verbal y no verbal, ¿verdad? Las funciones de la comunicación. Tenemos tres funciones de la comunicación. Función informativa, la función afectiva y la función reguladora. En la función informativa comprende el proceso de recepción, transmisión y la información, ¿verdad? Tú receptas la información, ¿verdad? La transmisión y la información. La función efectiva incluye toda la gama de emociones, sentimientos, vivencias y apariencias. La informativa es como cuando tú estás, o sea, estás estudiando en este momento, ¿no? Tú recetas, yo como docente estoy impartiendo ahorita la cátedra.
el desarrollo del pensamiento. Ustedes están receptando la información, ¿verdad? A través de las preguntas, ustedes la están transmitiendo, ¿verdad? La están procesando, ¿verdad? Está la información. Pero si comparamos con la función afectiva, ¿verdad? Incluye todo lo que son las emociones. Esto puede ser un ejemplo netamente de la forma afectiva, ¿verdad? Ustedes con sus padres, con sus hermanas, o no solamente eso, sino que también al compartir con tus amigos, en el deporte, cualquier evento social, ¿verdad? Un trabajo, y siempre y cuando que tengan buenas relaciones, una función afectiva, ¿verdad? En la función reguladora se relaciona con el control de la conducta, de la acción de los participantes en la comunicación y se expresa en influencia mutua de unos sobre otros, ¿verdad? Tenemos también los estilos de comunicación. Tenemos que el estilo de comunicación es una forma que la personalidad se orienta a organizar, dirigir y participar en la comunicación con los demás. Aquí viene algo importante que es el lenguaje, ¿verdad? ¿Qué es el lenguaje? Es la palabra, es la unidad específica de contenido sensible y racional con que se comunican los hombres, ¿verdad? En antes presentamos otro concepto, ¿verdad? Hablamos de fonemas, de formenas, ¿verdad? El lenguaje es la actividad que específicamente humana de comunicación mediante la lengua o idioma. Tenemos los componentes estructurales, ¿verdad? Del lenguaje. Tenemos tres: fonético, fonológico, léxico, semántico y morfosintáctico, ¿verdad? Cada uno. Entonces, yo le pregunto a estos chicos, ¿cuáles son los componentes estructurales del lenguaje? ¿Ustedes qué me van a responder? Fonético, fonológico, léxico, semántico y morfosintáctico. Muy bien, entonces tenemos los tres componentes, ¿verdad? Entonces hemos repasado la clase que hemos dado, entonces vamos a ver cada uno de ellos, ¿verdad? Tenemos el componente fonético o fonológico, ¿verdad? Abarca el conjunto de sonidos, de idiomas, los fonemas. El niño es cuando hablamos en la etapa de la infancia, ¿verdad? Aquí, si nos enfocamos en el niño, pues no, desarrolla la capacidad de pronunciar y diferenciar, ¿verdad? Correctamente los sonidos con su interacción con el medio. Recuerden, en el proceso de desarrollo, los niños comienzan a hablar. Ellos primero, ¿qué hacen, verdad? Ellos no hablan, ellos comienzan a balbucear, ¿verdad? Luego, cuando comienzan a decir ciertas palabras, mamá, papá, teta, entonces comienzan a desarrollar la capacidad de pronunciar. Pero, ¿qué pasa si a veces no tienen mucha interrelación con, si pasa el niño solito? Esa fluidez de palabras no va a ser bien evidenciado, ¿verdad? Por el medio que le rodea. A veces hay papitos que mandan a los niños para que desarrollen esas habilidades motrices finas y gruesas, ¿verdad? A los NH, CDI, entonces, para que estén en relación social con los otros niños, ¿verdad? El componente léxico y semántico del lenguaje corresponde al vocabulario, la comprensión, el uso de las palabras. Ya cuando un ejemplo, un niño está más grandecito, comienza a decir, ¿qué es este color? Un ejemplo, o rojo, ya comienza a identificar, o un carro, ¿verdad? Ya comienza ya a pronunciar las palabras, ¿verdad? Ya las palabras comprendidas y aprendidas, porque él ya va a identificar, ¿verdad? Y su lenguaje va a ser más espontáneo. El componente morfosintáctico, el lenguaje lo conforma la morfología, las leyes de transformación de las palabras y la sintaxis, combinación de las palabras en la oración. Bueno, si estamos hablando de la sintaxis, vamos a hablar de la oración, pues sujeto y predicado, y un niño más, ya como adolescente, ya forma oraciones, ya entiende la oración y las oraciones van a ser más complejas. Entonces, ustedes en su proceso de formación, ya nosotros ya utilizamos un dialecto más específico, especializado para hablar con ustedes, ¿verdad? Yo no puedo hablar lo mismo con un niño de 10, 11 años, no me va a entender nada lo que le va a estar diciendo, me va a decir, no te entiendo, ¿qué me quieres decir, verdad? Entonces ya el lenguaje es de acuerdo a la edad, el desarrollo y crecimiento, y también a la forma de la complejidad, ¿verdad? Entonces, quedemos bien estructurada esa parte. Componentes estructurales. Tenemos acá la fonética, la gramática y el léxico forman un sistema único en la lengua, ¿verdad? Se relacionan intercondicionan en su desarrollo. Mientras mayor sean las limitaciones en la pronunciación de los sonidos, mayores serán las dificultades de adquirir nuevas palabras. Mientras más limitado sea el vocabulario, más simple y deficientes serán las estructuras gramaticales utilizadas por el individuo. Un ejemplo que antes les mencioné: si un niño no se relaciona y está aprendiendo a hablar,
entonces no va a tener un buen desenvolvimiento de palabras, la pronunciación, ¿verdad? Que a veces necesitan terapia de lenguaje, ¿verdad? Pero hay que valorar también el frenillo, la estructura de la boca, el paladar, una valoración, ¿verdad? Pero, ¿listo? Si ven, por favor, si ven la diapositiva, ¿sí? Sí, licenciada, sí se des. Ok, entonces Gracias, sí se aprecia. nos quedamos con... Voy a emitir unas más. Ya, fonética, gramática y léxico. Ya. Nos quedamos con la comunicación, ¿verdad? La comunicación, bueno, repetía el ejemplo que antes les comenté, ¿verdad? De los niños, ¿verdad? La pronunciación de los sonidos, ¿verdad? La fluidez de las palabras, de acuerdo con la interrelación familiar o social que tenga, pues el individuo va a desarrollar su lenguaje y sea más espontáneo, ¿verdad? La comunicación es una fuente de riqueza espiritual, ¿verdad? Si yo me autoeduco, me educo, ¿verdad? Voy a adquirir más palabras, un nuevo lenguaje, ¿verdad? Mi cultura de educación va a aumentar, ¿verdad? Entonces, eso va a influenciar mucho en la formación, ¿verdad? Profesional, social del hombre, ¿verdad? Tenemos las funciones del lenguaje. Tenemos, ¿cuál es la función del lenguaje? Pues tiene 6 funciones, de la referencial, informativa, ¿verdad? Que está, o puede ser un letrero, ¿verdad? Que te muestra, como está un ejemplo, prohibido fumar, te muestra el estacionamiento también, ¿verdad? Que es una informativa, ¿verdad? Una emotiva, ¿verdad? Tú puedes decir, me siento cansado, me siento enfermo, tengo calor, ¿verdad? Una apelativa donde tú regañas a tu hijo, ¿verdad? Entonces, o no solamente eso, pues que estás discutiendo, no te estás en un mal momento, entonces la fática, la estética y la lingüística. Tenemos los tipos de lenguaje, ¿verdad? Tenemos el verbal, oral, lenguaje hablado, ¿verdad? Tiene que haber un emisor, un receptor, ¿verdad? Para que haga una comunicación. También es el escrito a través de los sonidos del lenguaje. Lo escuchas, ¿verdad? Comúnmente cuando te cogen dictado, quieres escuchar una canción, transcribes, ¿verdad? Tenemos el emisor y receptor, pues no utilizan, no verbal. ¿Qué pasó antes? Con un gesto. Yo a veces soy muy expresiva con la mirada, con mi gesto, pero ya es algo de la persona. También hay personas que son muy sonrientes, ¿verdad? Entonces ya es tu lenguaje corporal, ¿verdad? Hay personas que a veces ellos están nerviosos. ¿Y cómo expresan su nerviosismo? Se ríen, ¿verdad? Pero hay personas que no saben, que ellos piensan que tú te estás burlando, pero no es así, sino es que la forma de ellos es como que no te demuestran tu nerviosismo, sino que ellos se ríen. Esto es una anécdota. Yo hace muchos años y nos hicieron una supervisión, entonces, la verdad, yo era nueva, tenía como 2 días, y mi compañera que estaba ya por salir, le llamaron la atención, nos hicieron una supervisión, cadena de frío, lo que es vacunación, aunque le estaban llamando la atención, ella se reía, y la supervisora estaba tan enojada porque ella pensaba que se le estaba burlando, pero yo la verdad desconocí, digo, pero ¿por qué está así? No entendía, aparte que no la conocía, no la había tratado, pero después me di cuenta que cada vez que ella estaba nerviosa, cada vez que estaba tímida o que algo le iba a o que sabía que estaba en problemas, ella se reía. Entonces era una forma de su lenguaje no verbal. Y ella me decía, es que yo no puedo controlar eso porque me río y yo sé que en el fondo estoy nerviosa y me está pasando en los peores momentos. Entonces, a veces las personas tienen en la forma de sus gestos, entonces son muy notorios, ¿verdad? Pero hay que tratar de manejarlos en esa parte que ya era el extremo, entonces hay que tratar de manejarlos, porque no es bueno que estés en una supervisión de trabajo y te ríes. Entonces, imagínate, por favor, el audio. Entonces, si me estaba viendo la película. Pero Inicio. digo, no, a mí se me está. El teléfono nunca se le ve en internet. Sí, tengo. A mí siempre niveles de lenguaje, tenemos el vulgar, el coloquial, culto, ¿verdad? El vulgar, pues, eso está de más decirlo, ¿verdad? El coloquial que tú dices,
Hola, ¿qué tal? Hay muchos youtubers actualmente, ¿verdad? Que hablan el lenguaje coloquial, o sea, también cuando tú estás en, un ejemplo, mi familia a veces es mandaba y se le sale allá adentro, entonces que es un lenguaje que a veces como que se te pega, ¿verdad? Pero el culto es cuando tú hablas con las demás personas, en proceso de formación, te expresas en una conferencia, utilizas palabras técnicas, palabras tecnológicas, científicas, de investigación. Por favor, ayúdenme con el audio. ¿Me pueden decir a su compañera que por favor, si no tengo que silenciar acá? El lenguaje vulgar, pues, ve, utilizado por personas de bajo nivel de instrucción, ¿verdad? Abuso de expresiones locales, regionales, uso de oraciones cortas, abuso de muletillas, uso de palabras incorrectas, incompletas, uso de obsesividades, ¿verdad? El lenguaje coloquial, ¿verdad? Se usa en un ambiente cotidiano con personas de suma confianza, es espontáneo, emite algunas incorrecciones, está colmado pues, de expresiones afectivas, sensitivas, pues que antes, como les dije, un ejemplo de la familia, ¿verdad? Usos diminutivos, aumentativos o despectivos, pues, ¿no? Diminutivo, pues, hola, mi chiquita, ¿cómo está? Aumentativo, es que está grandota, o despectivo, uy, qué feísimo, entonces, de acuerdo a los. Tenemos el lenguaje culto, pues, y como ya les mencioné, ¿verdad? Una forma clara, una entonación moderada, un orden de ideas, de acuerdo a una conferencia, la parte laboral, ¿verdad? Una conferencia, una ponencia. Tenemos los ejemplos de lenguaje, ¿verdad? El lenguaje de señas, ¿verdad? Sordos mudos que utilizan el lenguaje y la familia necesita también aprender para poder comunicarse con los miembros de la familia, ¿verdad? Tenemos lenguaje de programación, pues esto ya es otro tipo de lenguaje que ya habla más bien de programación, de computación, software, todo eso. El lenguaje musical, ¿verdad? Traje la música. Vamos a ver qué es la inteligencia, ¿verdad? La inteligencia proviene del latín inteligencia, proviene del verbo intelliger, ¿verdad? Compuesto por voces de enter, leer, ¿verdad? Desde sus inicios se asociaba a saber escoger en el sentido de comprender, o sea, de ser capaz de determinar los contextos y rescatar los significados. Intelectus fue un término empleado durante la Edad Media para referirse a la comprensión en una época en que pocos o personas leían y se lo utilizaba como traducción del vocablo griego nous, espíritu de la parte más elevada del alma, ¿verdad? La inteligencia es la capacidad que tiene el ser humano para la interpretación y percepción de la realidad mediante los distintos sentidos. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿qué es la inteligencia? Ustedes tienen que decir, es la capacidad que tiene el ser humano para la interpretación y percepción de la realidad mediante los sentidos. De manera que los estudios que se realizan a la corteza cerebral y de la complejidad de los procesos que en ella ocurre connotan el nivel de especialización y las características de las implicaciones patológicas que pueden aparecer y que afectan la inteligencia y con ello es un proceso de aprendizaje de cualquier ser humano, ¿verdad? La inteligencia es una propiedad de la mente, se relaciona en las habilidades como las capacidades de pensamiento, la parte abstracta, el entendimiento, la comunicación, el raciocinio, el aprendizaje, la planificación y la solución de los problemas, ¿verdad? Tenemos las características de la inteligencia, tenemos el principio se espera que ella cumpla con las siguientes funciones: anticipar, ¿verdad? La inteligencia se busca anticipar a lo que podría ocurrir o tomar medidas pertinentes para protegernos, ¿verdad? Construir, la inteligencia se construye las estructuras del pensamiento, ¿verdad? Que la memoria almacenará. Recuerden que hablamos de la parte neuronal, ¿verdad? Neurotransmisores, ¿verdad? De modo que tal nos permita volvernos a ellas experiencias, ¿verdad? Establecer relaciones, ¿verdad? Los diversos tipos de relaciones que podemos establecer entre la realidad y otra, ¿verdad? Son el terreno de la acción de la inteligencia, ¿verdad? Cómo nos relacionamos, nuestra parte de conocimientos, adquirir los conocimientos, habilidades, destrezas, ¿verdad? Comunicar,
¿verdad? La inteligencia también se encarga del área comunicativa, formando los símbolos y lenguajes propios. Recuerden comunicarse de una manera empática, de una manera asertiva, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. ¿Qué es la comunicación asertiva? ¿Quién me puede decir qué es la comunicación asertiva? Cada vez que veo la sala y no se queda en silencio, a ver, vamos a mencionar. Laura Orrala, ¿qué es la comunicación asertiva? Sería la comunicación directa, y donde se pueden expresar los pensamientos y sentimientos. A ver, vamos a ayudar. Panchana, Angie, ayúdele a Laura. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Qué es la comunicación asertiva? A ver, Paulina Rodríguez, ¿qué es la comunicación asertiva? Nos permite dialogar con calma y respeto y expresarnos lo que queremos decir sin herir los sentimientos de las otras personas. Ya, la comunicación asertiva. La comunicación agresiva, ¿qué es la comunicación agresiva? A ver, a ver, Paulina Rodríguez, Paulina, usted mismo le preguntó, ¿qué es la comunicación agresiva? Mm, este, criticar, culpar, juzgar, así. A ver, ¿quién más levantó la mano? A ver, le doy paso a quien levantó la mano. A ver, el primero. Y después se turno. Natalie. La comunicación agresiva es expresar a sí mismo los sentimientos, necesidades, pero de una manera amenazante, sin tener en cuenta los sentimientos de las demás personas y Muy un bien. lenguaje adecuado. Es verdad. Entonces la persona agresiva se comunica de forma, ¿cómo dice la palabra? Comunicación agresiva, lo dice gritando, alza la voz, intimida a las personas, un comportamiento agresivo que también utiliza tanto el lenguaje, la comunicación no verbal, la verbal y los gestos a través del dedito acusador. Yo quiero que tú hagas esto, yo quiero que lo hagas. Entonces, eso es la comunicación agresiva, ¿verdad? Tanto la comunicación asertiva, ¿verdad? Si hablamos de comunicación, ¿verdad? Hay muchos ámbitos en donde tenemos que manejar la comunicación asertiva, tanto en la parte laboral, más en la parte laboral, lo que se enfatiza mucho lo que es la comunicación asertiva. Recuerden que son las relaciones interpersonales, las funciones y actividades de cada rol que cumple cada profesional. Entonces va a haber un momento en lo que en el trabajo no te puede parecer, pero tienes que buscar la mejor manera para que tú te comuniques con tu compañero y hacerle saber, ¿sabes qué? No me parece lo que hay una forma de comunicación asertiva, pues yo la estudié, y hay muchas maneras de que tú te puedes expresar sin ofender, pero tampoco es que tú puedas aceptar todo lo que te digan, no. Entonces, no tampoco es una forma de sumisa o que todo lo que de que tú vas a permitir que todo lo que ellos te digan, que mal no estás de acuerdo, no lo vas a aceptar. Es como un ejemplo tu compañero dice, es que no me parece lo que estás pensando, lo que estás haciendo, y tú tienes que decir, entiendo tu preocupación y tu enojo o tu situación, pero desde mi punto de vista es esto y la respeto y me mantengo. Entonces tú le das a ella esa parte donde tú tratas de comprender su parte que se siente afectada, pero a la vez también das tu punto de vista y te mantienes en lo que tú piensas. ¿Ya? Entonces hay diferentes tipos de comunicación que ustedes a lo largo de, no solamente en mi materia la van a ver, lo van a ver en comunicación oral, lo van a ver también en desarrollo del pensamiento, en otras materias, entonces ustedes ya van a aprender, pero más o menos que tengan la idea, ¿ya? Descifrar, ¿verdad? Una persona inteligente debería tener más fácil la comprensión deductiva del sistema ideados por terceros, ¿verdad?
Tenemos la tipos de inteligencia, la emocional. Ya, chicos, recuerden que también hay tipos de inteligencia, ¿verdad? Hay muchas personas que no pueden ser hábil. Un ejemplo, yo no soy hábil para cantar, pero me gusta, soy hábil para, un ejemplo, el deporte, me gusta correr, pero hay personas que les gusta el fútbol, pero no les gusta cantar, entonces así. Entonces, hay personas que tienen ciertas habilidades, ciertas partes de inteligencia, ¿verdad? Que, donde es notorio, ¿verdad? Hay personas que les gusta bailar, pero tal vez no les gusta, un ejemplo, no le gusta pintar, entonces así, ¿verdad? Tenemos la emocional, la inteligencia emocional tiene que ver con el manejo efectivo y eficaz de la propia emocionalidad. Hay personas que en el momento cuando tú estás hablando o tienes algún problema, hay personas que son tan calmadas que por más que tú te enojes, no pasa nada. Pero hay personas que son tan agresivas, ¿verdad? Se han visto lo que es intensamente, ¿verdad? Todos esos emociones, ¿verdad? ¿Se acuerdan de furia, verdad? Que le dices algo y le comienza y se enfurece, ¿verdad? Entonces, o está aburrimiento, que todo le parece aburrido. Entonces, la parte emocional, hay personas que tú le puedes estar muy enojada, pero a otra persona no le da igual. Entonces, es la parte de tu forma de ser, ¿verdad? La física motórica se trata de un modelo de inteligencia ocupado con el accionar del cuerpo, es decir, sus movimientos, sus destrezas, sus capacidades. Es la que yo les decía. Un deportista es muy inteligente en su parte motriz, pero no es diestro en dibujar o no es diestro en lo que es la parte oratoria y todo eso. En la parte, los tipos de inteligencia social es aquella inteligencia que aplica en el campo de relaciones interpersonales, que sirven de carisma, liderazgo. Hay personas que son abiertos, a ver, que se pueden desenvolver en el escenario o con grupos de trabajo son líderes, o sea, pero es innato, ¿verdad? Eso es innato. Ellos no necesitan nada, solamente porque le nace, ¿verdad? Son los tipos de inteligencia, ¿verdad? Y eso hay algunos, les mencioné poquitas, pero hay algunos, ¿no? Entonces, a ver, se me estaba pasando, ve que tenemos la lingüística, son los modelos de inteligencia que se basan en la formulación del pensamiento, ¿verdad? Tenemos la numérica, aquellas que tienen procesos lógicos, que son muy buenos para las matemáticas, para las estadísticas, ¿verdad? En la espacial, pues apunta a la percepción profunda del entorno, en la forma subyacente, visto, en las relaciones entre ellas, ¿verdad? Los tipos de inteligencia, ¿verdad? Aquí tenemos, si ven gráfico, visual, videoespacial, verbalingüística, liderazgo, lógica, matemática, corporal, interpersonal, intrapersonal y de naturalista, ¿verdad? Entonces, igualmente les mencioné unas seis.